Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como le había informado en el segmento anterior de la presentación del tema y de nuestros distinguidos invitados esta noche. Vamos a hablar de cuáles son las perspectivas que nos traerá en lo que resta del año el COVID-19, lo que eso representa para las perspectivas económicas y sociales del país en el año siguiente y qué podemos esperar de un posible o un eventual recuperación del proceso de crecimiento de la economía. Y para ello tenemos la grata participación de los señores Emil de Guarí, quien es un comentarista muy conocido, el dirigente político del PLD, el licenciado Johnny Pujol, el economista Daris Javier Cuevas, quien es un dirigente de la Fuerza del Pueblo, y el diputado del PRM, el señor Elías Báez. Gracias, caballero, por aceptar nuestra invitación. La pregunta primera se cae por su propio peso. ¿Qué podemos esperar de la crisis sanitaria en términos económicos por el resto del año? ¿Y cuáles son las perspectivas que podemos también esperar o que nos deparará el año próximo, 2021? Adelante. Bueno, buenas noches, Miguel, gracias por la invitación y el honor de compartir con estos distinguidos colegas. La situación es muy enfocada, es muy clara. La prioridad debe de ser, número uno, la parte, como tú mencionas, la parte de higienización, de protocolo, de suprimir, de disminuir la afección del COVID y luego enfocarnos en nuestros tres pilares, que son turismo, las remesas y las exportaciones. Como vemos en lo que va de año y lo que queda de año, cuando el ministro de Turismo mencionó ayer de la esperanza de 400,000 en noviembre a diciembre de turistas, eso es sumamente optimista con la realidad que hay en el mundo. En las exportaciones, pues ya sabemos lo que está sucediendo ahí y la recuperación poco a poco de las remesas. Pero esto le falta mucho y el enfoque debe de ser totalmente en el control de esta pandemia, este enemigo que se nos ha presentado. Enemigo invisible, ¿no? Totalmente. Bien, caballeros, señor Pujol. Bueno, saludos a todos. Bueno, igual que decía Emil, ya los resultados se han comenzado a ver. Hace poco el Banco Central emitió un informe con los resultados preliminares del desempeño económico del país. Y creo que inicialmente lo que nos queda de año va a depender mucho el resultado de la capacidad que tengan las nuevas autoridades de asumir, de torear, ¿verdad?, en una situación básicamente de transición política. Creo que se ha comenzado bien, en el sentido de que el día de hoy ha habido una cumbre, ¿verdad?, con el liderazgo político nacional, que es la dirección correcta. Y bueno, vamos a ver cuáles medidas inicialmente va a comenzar a tomar el gobierno, que tiene que ser un finísimo equilibrio entre medidas de recortes, pero también de mantener políticas sociales a favor de una gran parte de la población que también ha sido golpeada por la crisis. Bueno, buenas noches, don Miguel, y a los demás que están en el panel. Mire, realmente el referente para poder proyectar lo que resta de año va a ser el informe semestral que hizo el Banco Central. Un informe que exactamente refleja lo que todo el mundo ya sospechaba. Solamente de los sectores de la economía, solamente se nota una expansión en el sector agropecuario y en el sector financiero, obviamente explicado porque la demanda de alimentación es muy elevada en este proceso, y en el caso bancario, la cantidad de préstamos, que lo refleja el propio informe, y el uso de las personas de los servicios bancarios dan más o menos un reflejo de eso que están dando las cifras. Luego, cuando tú tomas los sectores que se han convertido en los últimos años en los motores de aceleración del crecimiento de la economía dominicana, obviamente todos están cayeron en una hecatombe.
siendo el sector turístico el de mayor contracción, con alrededor de un 40.3%. Va a transporte, obviamente que las parálisis, lo iban a explicar, las comunicaciones, las exportaciones, todo se caen. Entonces, al final, cuando el Banco Central calcula cuál fue el comportamiento de la economía, te da una contracción de 8.5%. Si tú sumas ese 8.5% con la proyección que había para finales de año pre-COVID, entonces tú tienes una sumatoria de una caída de la economía de alrededor 13%. De un 14, 13 y algo, casi un 14. Entonces eso te dice a ti, le dice a cualquier analista ligeramente, le dice, mira, la economía dominicana se ha estremecido con esto. Pero el otro elemento importante que se da en un proceso de cambio de gestión viene dado por el hecho de que nuevas autoridades tienen que tomar el pulso de la economía, y entonces ahí entra el factor más importante, la recuperación. Porque tú no puedes pasar de una contracción a un crecimiento, tú vas a pasar de una contracción a una recuperación. La fase de la recuperación, si tomamos en consideración 4 de los sectores más importantes en la expansión de la economía dominicana, tú te das cuenta que el de mayor influencia es el turismo. Y ese es el sector que en todas partes del mundo tiene la mayor lentitud en la recuperación. Es decir, el sector turismo es el que mayor tiempo se va a tomar en recuperarse. ¿Qué significa eso? Que entonces las autoridades actuales que ya tienen el control de las cosas públicas, entonces tienen que enfocarse en 3 elementos importantes. 1, seguir apoyando el sector agropecuario. 2, mantener la estabilidad del sector financiero. Y 3, que debería ser el primero, es duplicar la inversión en el sector salud, porque hay una relación muy íntima entre lo que es la recuperación de la economía y lo que es la salud, porque ambos te van a dar un elemento fundamental en este proceso que se llama confianza. Lo dejo hasta ahí por ahora. El diputado Báez, su opinión, por favor. Bueno, gracias, Miguel, y a todos los panelistas. La verdad es que las cosas van bien, porque a pesar de nosotros haber salido de un proceso electoral recientemente, hay paz en el país y hay tranquilidad, que eso es algo muy positivo para que se recupere la economía. Y una de las cosas que trae tranquilidad es que la pandemia no está, digamos, controlada, porque para recuperar los turistas que vengan al país, si ellos ven un brote mayor y que hay muchos problemas, pues se restringen de venir. Pero además las decisiones que se han tomado en el ámbito de turismo, en el ámbito de los aportes a las empresas que ha hecho el Banco Central, destinando fondos del encaje legal para que las empresas puedan recuperarse y tener dinero fresco para inversiones, es algo muy bueno y positivo. Entonces tenemos un control en la salud, estamos dando herramientas financieras a las empresas y también estamos tomando medidas para el turismo, dándole seguro gratis a los turistas y tomando, digamos, cosas que son positivas para que la gente tenga confianza en venir al país, invertir y estar en tranquilidad. Yo creo que, como decía Pujol, la cumbre que hoy hizo el presidente Luis Abinader con los líderes de oposición, eso trae tranquilidad también y da confianza a la ciudadanía, a los inversionistas, a los turistas, para que vayamos rumbo a la recuperación de la economía de República Dominicana. Evidentemente, la superación del tema sanitario no depende enteramente de los dominicanos, del gobierno, ni de nadie en el país, ni siquiera del sector salud, porque hay factores que escapan a la voluntad y a la decisión de las autoridades dominicanas. Pero el tema económico puede ser objeto de cierto control, ¿no? ¿Qué tiempo nos tardaría? Haciendo en el mejor de los escenarios, con un gobierno haciendo y adoptando todas las medidas prudentes y necesarias que deben
tomarse en una situación de crisis como la que pasamos o como la que estamos atravesando? ¿Qué tiempo necesitaríamos para iniciar un proceso de recuperación? Ya no tanto volver a los niveles de crecimiento anteriores, sino iniciar realmente un proceso de recuperación económica que todavía parece muy lejano. Sí, mira, la situación, no somos una isla, como decía Pedro Mir, no somos una isla sola en el mundo, somos todo una generación, todo una injerencia por parte de todo el mundo que por primera vez en muchos años está siendo afectado el mundo entero, todos los sectores productivos, todos. Entonces, cuando vemos la situación, yo hablaba ahorita con unos clientes, se ha ido recuperando la cantidad de personas que vuelan en los Estados Unidos al día. La época normal, hace 12 meses, en febrero de este año, 6 meses, 7 meses, el promedio diario de personas en aviones era 2.6 millones de personas. Cuando en la crisis, en marzo, abril, bajamos a 85,000 personas diarias y hoy estamos en 810,000 personas diarias. Vuelo interno en los Estados Unidos. Todas las líneas aéreas están cancelando entre 20 a 30,000 empleados cada una. American va a cancelar 2,000 pilotos. O sea, ahora viene todavía una eficiencia, viene una salida de empleados, todavía esto le falta. ¿Qué está haciendo la República Dominicana? ¿Qué estamos haciendo? Extraordinario. Hay que implementar el presupuesto de emergencia, el complementario. Hay que hacer la emisión en pesos porque como muy bien dicen todos, hay que ayudar a esos sectores que están siendo muy afectados. Todos, la agricultura, la exportación, turismo, todos, hay que darle algo. Y eso es algo muy importante. La otra es, hay que velar como persona, como empresa, como país. Tenemos que velar nuestro flujo de caja. ¿Cuánto tenemos en el banco? Porque si es cierto de que esto le falta y no vamos a estar generando, hay que controlar ese dinerito. Entonces es la esperanza cuando se hagan las emisiones, tanto en pesos como en dólares, de que sean invertidas en los lugares correctos, en los lugares productivos, que poco a poco se van viendo recuperándose. Desafortunadamente, vuelvo al 20%, al 25% de nuestro Producto Interno Bruto, que es el turismo, ese le va a faltar mucho más. Sí, bueno, igual que como decía Emil de nuevo, hay que comenzar con el tema de las emergencias. Hay un informe de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que establece 5 puntos que se deben tomar en cuenta para salir de la crisis. Entre ellos un pacto ambiental, un bono para las emergencias, un bono contra el hambre. Esas son medidas que son muy importantes, pero en otro sentido también va a depender mucho de la capacidad que tenga República Dominicana para contener la situación de la expansión de la pandemia mientras se populariza una vacuna, porque nosotros no somos de los países más ricos, sino de los países más pobres, y en ese sentido, aun cuando la vacuna ya esté disponible a nivel mundial, va a tardar un tiempo antes de que todos los dominicanos, por ejemplo, puedan acceder a ella. Y se va a necesitar un esfuerzo, por lo tanto, de parte de las autoridades para contener la situación hasta que eso sea posible. Mientras se van tomando medidas, claro, que permitan ir acelerando la economía y ir dando respuesta a los sectores económicos más importantes para garantizar la estabilidad del país. Licenciado Cuevas, voy a incursionar en su terreno, que es el terreno de la economía. Obviamente, el crecimiento de la economía dominicana en los últimos 15 o 20 años ha estado cimentado básicamente en el consumo, ¿no es cierto? Sí. Eso entonces, podría ser una buena receta para acelerar el proceso de recuperación económica el hecho de que el gobierno implemente un amplio programa de inversión pública de pequeñas obras que aumente la oferta de empleos y que ponga a circular mucho más dinero. ¿Esa sería una buena receta para la recuperación económica o estoy fantaseando? Déjeme darle un enfoque distinto a lo que usted plantea y irme a la pregunta anterior que usted le hacía a los demás panelistas.
enfatizando en que las crisis, y más una crisis en desarrollo, fíjate que esta es una crisis doble que nunca se ha presentado en el mundo así, crisis sanitaria y crisis económica a la vez. Una va de la mano de la otra. A las crisis nunca se le pone en plazo, porque, y menos una crisis en desarrollo. Y esta crisis, nadie tiene todavía una fórmula que diga cuándo va a concluir la crisis. Todos estamos esperanzados porque creíamos que no pasaba de 4 meses, pero las cosas no son así. Lo que ha ocurrido te da un plazo mucho mayor. Entonces, con relación a si implementar un programa de obras públicas resuelve la situación, mire, los problemas los programas de obras públicas nunca son malos. En ninguna situación son malos, porque en países que tienen características como el nuestro, en vía de desarrollo, siempre las obras públicas son parte de las necesidades y las deudas sociales que tiene el Estado con la población. Entonces, desde ese punto de vista, son válidas. Ahora, el problema que está planteado en esta situación, en este contexto, no es un problema de obras públicas, es un problema de salud pública. Entonces, vuelvo, insisto, hay que atacar por el área de la salud. Ahora, el gobierno podría combinar eso en la parte de la salud pública, donde hay déficit todavía de espacio de salud, puede combinarlo e impulsar programas de construcción de obras, hospitales, ampliar lo que están. Eso contribuye a dinamizar el empleo, va a influir en la economía, pero, por ejemplo, si el gobierno se plantea construir una autopista como la Ámbar, la de Puerto Plata, esa autopista es importantísima, pero construirla no resuelve el problema de salud. Entonces, a donde hay que atacar es en el problema de los hospitales. Si no hay una superación de la crisis sanitaria, la economía no se va a recuperar tan simple, porque ya mencionaron en la parte del turismo, tenemos una dependencia elevada del turismo. Si el problema se agrava, la confianza de venir a la República Dominicana se contrae. Entonces, sigue siendo un problema muy relevante el hecho de que el gobierno, yo pienso que sí, que el gobierno tiene mucho interés, la población, el gobierno que salió, la propia sociedad, todos tenemos interés de que se supere, que se frene el contagio. Sin embargo, en 6 meses de la pandemia, todavía la curva de contagio no ha declinado, se ha mantenido muy estable. Entonces, ese es el problema nodal que hay que atacar, porque lo que más vulnerables son los que están sufriendo más, aunque la pandemia no tiene a dónde pararse, es al que encuentre que va a seguir afectando. Pero los más evidentemente son más peligrosos. Evidentemente el país está en una encrucijada. Tiene que atacar el COVID, cuya solución no depende de él, ¿no? Sino depende de factores externos. Pero tiene que atacar también en el otro aspecto. No puede concentrar todos sus esfuerzos y sus únicos esfuerzos en el control de la pandemia. Tiene que trabajar simultáneamente con otros factores, por ejemplo, de la economía. Claro. Porque si no mejoramos la economía, no tendremos los recursos suficientes para combatir el COVID. Eso es una encrucijada. Señor Báez. Bueno, la verdad es que yo no soy economista, ¿verdad? Pero sabemos que los factores que inciden en la recuperación de una economía va a depender de las medidas que tomen las autoridades en todos los renglones. Y una que yo sé que puede ser muy positiva es reducir los gastos fijos de la administración pública, es decir, tratar de recortar todo ese dinero que se gasta en instituciones que no tienen razón de ser, como ha hecho el presidente, despacho de la primera dama, la CDE, eliminar el CEA y SOE y otras instituciones
que más que instituciones que están funcionando para algo beneficioso, lo usan para gastos superfluos que a veces son para botellas y pagar favores políticos. Entonces, esos recortes son necesarios. Diputado, perdóneme, sí. Perdóneme, diputado, pero el gobierno puede administrativamente clausurar los ISOES porque fue creado mediante un decreto del Poder Ejecutivo, pero no puede eliminar por un decreto, por ejemplo, el SEA, ni ninguna institución como la CDE, porque eso depende de una ley. Tiene que reformar una ley, no es tan fácil. Pero eso lo más fácil es crear o reformar una ley en República Dominicana, más cuando el partido de gobierno tiene mayoría. Usted lo vio hace 16 años que gobernó el PLD ahí. Lo hemos visto en INAPA, ¿no? Con el caso de INAPA lo hemos visto, que es muy fácil reformar una ley. Aquí se reformó la Constitución para permitir la reelección de un presidente en una semana. O sea, aquí eso es lo más fácil. Pero yo entiendo que sí, que eso se va a hacer a través de la ley, porque obligatoriamente hay que derogar las leyes que crearon esas instituciones. Pero es tomar las medidas necesarias en todos los renglones, dinamizar las construcciones, dinamizar la economía en todos los renglones, que es lo que va a facilitarnos que nosotros crezcamos y nos recuperemos. Bien, caballeros, tengo que hacer una pausa con el agradecimiento y con la venia de ustedes, pero estaremos de vuelta en pocos momentos después de ella. Sigan con nosotros, los amigos televidentes. Edición Nocturna regresa después de esta pausa.